Muy buenas noches para todos mis hermanos. La noche de hoy, como saben, continuamos con el curso de Escatología Reformada, o también conocida como la doctrina de los últimos tiempos. Como dijimos la semana pasada, muchas de nuestras dudas se van a ir disipando conforme el curso, ya que es un curso muy integral. Hemos tratado de tomar los puntos más importantes de la escatología. Como dijimos la semana pasada, nuestra idea en este curso no es profundizar en cada detalle de la escatología. Es un curso más pastoral, donde deseamos tratar con algunas necesidades de la congregación sin minimizar temas importantes dentro de estas doctrinas. Y a modo de introducción es muy importante decirles que uno de los temas bíblicos que llama más la atención a la gente es el tema de la profecía. Cuando hablamos acerca de que vamos a hablar sobre la doctrina de los últimos tiempos o sobre los eventos de los últimos tiempos, siempre estos temas llaman la curiosidad de las personas, en películas, en doctrinas bíblicas. Yo creo que una de las razones es por esa curiosidad acerca del futuro que tenemos cada uno de nosotros. Y les voy a pedir que aún en cada una de las clases no se enfoquen en lo menos relevante. No se enfoquen en lo irrelevante. Muchas veces vemos una clase y la gente está viendo el detalle menos importante. Vamos a ver el centro de cada una de las clases y vamos a enfocarnos allí. Una de las cosas que decíamos en la clase pasada era que una de las intenciones con la que vamos a ver este curso no es solo para alimentar nuestra curiosidad, sino para crecer en piedad, para ver a Cristo, para anhelar su venida. Pablo, cuando escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículos 16 al 17, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que este es el propósito de esta escritura inspirada, no sencillamente alimentar nuestra curiosidad, sino hacer de nosotros hombres cristianos maduros en la fe, preparados para buenas obras. Este es el resultado por la cual tú y yo meditamos en la Biblia. Si la lectura de la Biblia o cualquier doctrina, sea soteriología, santificación, escatología, no está cumpliendo este propósito en tu vida de hacerte más maduro en la fe y preparado para hacer buenas obras, tú has perdido tu tiempo en la lectura de la Biblia o no la has leído correctamente. Porque Pablo, la palabra de Dios no miente y dice que este es el propósito de la Escritura. Útil para corregir, para instruir en justicia y prepararnos para toda buena obra. Y en esta noche, en nuestra segunda clase, como se anunció, vamos a ver el Evangelio en las profecías. El Evangelio en las profecías. Vamos a ver hoy muchos textos bíblicos. Yo les quiero pedir, en cada texto bíblico, yo resalté algunas partes en rojo, que es lo que quiero destacar, que está relacionado con el contexto de la clase de hoy. Así que quiero que estemos atentos a cada texto bíblico. Así que también le voy a pedir una buena técnica para aquellos que están muy cansados, que sé que vienen del trabajo. Abran su Biblia y busquen los textos. El mantenerse en actividad, eso les va a ayudar a mantenerse despiertos también. Y los que quieran ver los textos y anotarlos, pueden hacerlo con total libertad. Repito, algunos de ustedes son nuevos en esta clase, apenas están viniendo. Hay cosas que no serán fáciles de entender, de comprender. Ok. También está tu hermano. Bueno, la metodología de esta clase, hay preguntas, hay términos que vamos a usar que no son conocidos por muchos. Les voy a pedir que sean pacientes y conforme a las clases muchos de esos términos se van a ir aclarando. En las clases normalmente nosotros no hacemos preguntas para dejar que las clases fluyan porque tenemos poco tiempo. Entonces, como les dije, cualquiera de las dudas son clases que están muy prácticas, por lo tanto, las dudas, esperamos que en cada clase cada duda se disipe. Así que estamos hablando de un curso de la doctrina de los últimos tiempos, conocido como escatología.
Y hoy vamos a ver el Evangelio y las profecías. Y la primera pregunta que surge aquí es, ¿cómo se deben interpretar las profecías bíblicas? Se supone que lo relacionado con la doctrina de los últimos tiempos es la profecía, ¿o no? Es esa. O sea, cuando hablamos de doctrina de los últimos tiempos, hay una relación estrecha con las profecías. Por lo tanto, es inconcebible tocar el tema de los últimos tiempos sin hablar de las profecías. Y es eso lo que vamos a hablar hoy. Pero para nosotros establecer una metodología, nosotros debemos establecer una metodología que nos ayude a interpretar los profetas del Antiguo Testamento, y al hacerlo veremos cómo la gran cantidad de detalles existentes comienzan a caer en su lugar respectivo. Entonces, para nosotros poder entender qué de las profecías, cuál era su propósito, por qué están allí, es importante establecer una metodología que nos ayude a interpretarla. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver también veremos también cómo la correcta interpretación de los profetas del Antiguo Testamento nos provee la clave para interpretar las profecías del Nuevo Testamento. Debemos interpretarlas, estas profecías, como lo hizo Cristo y como lo hizo los apóstoles. No vamos a inventar el agua tibia, no hay nada nuevo debajo del sol. Y vamos a ver, como quien dice, el mapa que debemos usar. ¿Cuál es el mapa que debemos usar? Pues como Cristo y los apóstoles interpretaron las profecías. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. De acuerdo a la interpretación de Cristo y los apóstoles, surge una pregunta. ¿Cuál es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? Esa es una pregunta que vamos a responder. ¿Cuál es el tema central de las profecías en el Antiguo Testamento? Si nosotros determinamos el tema central de algo, va a ser más fácil ver los detalles, ¿verdad que sí? Ya tú te dices, bueno, esto lo que significa es esto. Este es el tema central de este libro. Ya tú sabes, bueno, ya sé por qué se relata esta historia en este libro, con qué relación tiene, está relacionado con el tema central. ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Ok, de palabras muy sencillas, pero al mismo tiempo no lo olviden, el tema central de las profecías en el Antiguo Testamento, o sea, lo que hablaron mayormente los profetas, fue el Evangelio de Jesucristo. ¿Escucharon eso? Yo sé que muchos pudieran estar de acuerdo conmigo en esto sin ningún problema, pero al momento cuando van a las profecías se olvidan de este detalle. Ven la profecía de otra manera. Yo estoy seguro que si yo pregunto, ¿alguien tiene duda de que el tema central de las profecías del Antiguo Testamento es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? No, no hay duda. Pero cuando está leyendo a los profetas, wow, aquí se está hablando del anticristo, aquí se está hablando de fulano, aquí se está hablando de mengano. Y el tema central, como veremos hoy, se vuelve en otras cosas y no Cristo. Así que tengan eso en mente. El tema central de las profecías del Antiguo Testamento era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos ahí en mente? Ustedes dirán, bueno, pastor, eso suena excelente. Pero ¿cómo probamos eso? Bueno, mi idea esta noche es explicar, demostrar y aplicar esta declaración que acabo de decir. ¿Cuál declaración? De que el tema central de la profecía era ¿qué? ¿El Evangelio de quién? Así es, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la palabra Evangelio lo que significa es buena nueva. Esta palabra, para los que no lo saben, no se usaba para términos religiosos, para asuntos religiosos. Se usaba especialmente para asuntos en la guerra. Cuando ganaba la batalla a alguna nación, venía un mensajero gritando el Evangelio, la buena nueva, de que había salido victorioso. Luego, cuando Cristo entra a la historia, esta palabra, evangelion, es cuando pasa a tomar un asunto religioso. Por eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio es buena nueva. O sea, no es la buena nueva de un ejército, de una nación, no. Las buenas noticias de Jesucristo. Amén. No vamos sin más preámbulo, vamos a la demostración. Vamos a demostrarles esto. Y es importante decirles algo a todos. El Evangelio, decía alguien, es el sol del cielo de las profecías en el Antiguo Testamento. Otros, como los dispensacionalistas, que algunos ya conocen, afirman que es el programa de Dios para con Israel
y que las cosas profetizadas allí en las profecías del Antiguo Testamento, que ven como un reino futuro, como un reino de 1000 años y no con nosotros sois. ¿Qué es lo que quise decir en palabras más simples? Nosotros creemos que el Evangelio era el centro de las profecías del Antiguo Testamento. Los dispensacionalistas afirman que el centro de esas profecías es el futuro de Israel, un reino de 1000 años, no con nosotros hoy. Pero nosotros creemos por las Santas Escrituras que de acuerdo con la interpretación de Jesucristo y los apóstoles, el tema central de las profecías del Antiguo Testamento es el Evangelio de Cristo, y que la iglesia es uno de los temas predominantes allí, porque Él vino a salvar a su iglesia, hoy proclama y defiende esta verdad. Pasemos a la demostración, a ver si es cierto que el tema central de las profecías del Antiguo Testamento es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver. Empecemos con Apocalipsis 19, versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9 al 10, vamos a leer específicamente. Dice la palabra de Dios, y el ángel me dijo, escribe. ¿A quién le dijo? A Juan el Bautista. El apóstol Juan. Muy bien, guardaron silencio por mucho tiempo, me preocupé. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora ¿a quién? Porque el testimonio de quién. ¿Es el espíritu de qué? El testimonio de Jesús es el espíritu de qué? De la profecía. De la profecía. Lo que está diciendo aquí, el centro, el tema central de la profecía no es Israel, no el Armagedón, no el 666 como veremos hoy, sino el testimonio de Cristo, el Evangelio. Hermanos, es el testimonio, lo que Juan está diciendo aquí es que es el testimonio dado por Jesús acerca de sí mismo y de su obra redentora. Ese es el espíritu de la profecía. Hermanos, Cristo es el centro de las Escrituras, o sea, el espíritu de la profecía. Pero sigamos viendo otros pasajes más. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Miren lo que dice aquí el apóstol. Sin perder de vista que estamos demostrando ¿qué cosa? Así es, y eso lo voy a sacar ratico para probarlo. Así es. Miren lo que dice Pedro. Los profetas, ¿de quiénes se está refiriendo Pablo? Pedro aquí. Los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que el canon del Nuevo Testamento todavía no estaba establecido allí, organizado. Dice, los profetas que profetizaron, ¿de qué profetizaron, Pedro? De la gracia destinada a vosotros. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Del Evangelio. Y sigue diciendo, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué. ¿Quiénes indagaron acerca de esta salvación? Los profetas del Antiguo Testamento. Y dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Y las glorias que vendrían tras ellos. Pero mire lo que sigue diciendo Pedro en el verso 12. Aquí lo tengo. Ok. El Espíritu estaba en ellos y las glorias que vendrían tras ellos. El verso 12, ¿están allí, cierto? Qué bueno. Y dice el verso 12, a estos, ¿a quiénes estos? A los profetas. Muy bien. Se les reveló que no para sí mismo, sino para quién. Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado ¿qué? El Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora Pedro nos dice, el tema central de las profecías en el Antiguo Testamento era Cristo, su evangelio, la gracia destinada a vosotros. Pero ahora es bueno pasearnos por los evangelios. Vayamos a Lucas 24, versículos 25 al 27. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Estamos demostrando que el tema central de las profecías del Antiguo Testamento es el Evangelio de Jesucristo. Lucas 24, 25 al 27 declara la palabra de Dios. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer que todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué habrán dicho los profetas según Jesús aquí? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, ¿desde dónde? Conocida como la ley. Y siguiendo por dónde? Les declaraba en todas las escrituras lo que de Israel y del Armagedón y del Anticristo decía. No dice eso, ¿verdad? Todo lo que de él decía. Cristo está diciendo, el tema central de los profetas, muchachos, yo. Podemos demostrar también, hermanos, que el Evangelio es la llave que abre las puertas de todas las Escrituras. Vayamos allí mismo en Lucas, capítulo 24 igual, pero vamos a ver los versos 44 y 47 y veremos si es verdad que Cristo es el tema central de las Escrituras o de la profecía del Antiguo Testamento. Lucas 24, verso 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ¿y dónde más? Y en los profetas y en los salmos. Entonces, mire lo que hace Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese evangelio que Cristo habla aquí fue revelado en el Antiguo Testamento. Y es la única manera en que podemos entender correctamente las Escrituras. Y fue la manera en que Cristo le abrió el entendimiento a los discípulos. Si vamos al Antiguo Testamento y solo vemos un reino milenial, hemos perdido la llave y no podremos tener un correcto entendimiento de las Escrituras. Y me temo que muchos están viendo la escatología de esa manera. Solo curiosidad, fechas, detalles, como veremos hoy. Pero sigamos probando esta realidad. ¿Están conmigo? Muy bien. Vayamos ahora al libro de los Hechos, allí en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 3, versículos 18 al 24. Hechos 3, versículos 18 al 24. Miren lo que dice la Escritura aquí. Pero Dios, hermano, cada vez que veo un pero Dios, deténgase. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes pasado, anunciado por boca de todos, ¿qué? ¿Qué fue lo que fue anunciado antes por los profetas? Que Jesucristo había de padecer el Evangelio. Mire lo que dice el 19. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mira lo que dice, porque Moisés dijo a los padres,
El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Mira lo que sigue diciendo. Verso 23 de Hechos 3. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y mire lo que dice aquí. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos profetas de la antigüedad hablaron de estos días, dice aquí. Que son evidentemente los días de la iglesia. Estos días, dice el escritor de Hechos, estos días, habló de estos días, los días de la iglesia. Pero mira lo que dice ahora Hechos 10:43, yo le dije que íbamos a ver varios textos esta noche. Hechos 10:43 dice brevemente, de este dan testimonio todos los profetas, o sea de Cristo, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Wow! El Evangelio. A veces nos da como miedo leer los profetas. La gente va en un plan de lectura y ven Génesis, todo el mundo entra con Génesis contento. ¡Wow! Siempre me maravillo de ver lo que pasó. Y la gente empieza, siempre los primeros, el comienzo del plan de lectura, todo el mundo comenta el plan de lectura. Después, ya nadie habla del plan de lectura. Pero ustedes estén siguiendo un plan de lectura. Y cuando llegan a los profetas, yo mejor me salto a Salmo. Después me voy a dedicar un tiempo a estudiar los profetas nada más. Ahorita no, Salmo. Le tenemos temor, pero ese temor viene infundido del pasado, de que el tema de la escatología es tan confusa que mejor no te metes en los libros proféticos. ¿Ustedes han visto esa idea de Apocalipsis también? De que casi nadie lee Apocalipsis. Porque hay como un miedo. Yo se lo conté una vez y lo voy a recordar para aquellos que no lo habían escuchado. En una ocasión salen unos seminaristas al parque y se encuentran en una de las bancas del parque a un anciano leyendo la Biblia. Y se acercan los seminaristas, ellos muy arrogantes. ¡Hey! ¿Qué estás leyendo? Dice, el libro de Apocalipsis. Y ellos todos se ríen. Dice, ¿y tú entiendes el libro de Apocalipsis? Y el anciano le dice, sí, yo sé lo que enseña el libro de Apocalipsis. ¿Quién enseña el libro de Apocalipsis? Le dicen al anciano. Que al final nosotros ganamos. Eso es lo que enseña el libro de Apocalipsis. Que al final nosotros ganamos. Eso es el libro de Apocalipsis, la derrota de Satanás y la victoria de Cristo. Su promesa cumplida. Pero es que nos han metido en la cabeza que son temas difíciles. El tema central es el Evangelio. Voy a pasarme por Romanos ahora. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos 16, versos 25 al 27. Mira lo que dice. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de ¿quiénes? ¿De quiénes? Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo está diciendo, por las escrituras de los profetas, Cristo siempre fue el tema central. Siempre. Mire lo que ahora habla Pablo, el mismo Pablo, pero en el capítulo 1 de Romanos, Romanos 1, del 1 al 4, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ha prometido antes, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Pensé que había una sola persona en el salón. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Increíble. Está diciendo, los profetas hablaron del Mesías prometido. Cristo fue el centro de los profetas, digo Pablo. No pierdan de vista eso.
Pedro también llegó a hablar de eso en su primera carta, capítulo 1, versículo 10 al 12. Es lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron, el texto que leímos hace rato, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿a quiénes estos? A los profetas. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Para una mente sin prejuicios, estos textos son suficientes para probar la veracidad de nuestra declaración inicial. ¿Cuál declaración inicial? Que el tema central de los profetas del Antiguo Testamento era el Evangelio de Cristo. De manera, mis hermanos, que cualquier sistema de interpretación bíblica que tenga como premisa una dicotomía entre el Evangelio del Nuevo Testamento y la profecía del Antiguo Testamento tiene que ser un sistema falso. En las Escrituras encontramos unidad en diversidad. ¿Escucharon eso? Unidad en diversidad. No podemos tomar las Escrituras como si fueran una bola de cristal para matar nuestra curiosidad acerca del futuro. Ay, voy a ver la Biblia. Ay, ¿ustedes no han visto que lo que estamos viviendo como país, la gente dice, ¿y qué dice la Biblia de lo que está pasando en Venezuela? Porque eso es que sale en la Biblia. No lo han escuchado. ¿Qué sale? Que íbamos a pasar por esto. Casi que Venezuela, dice. Entonces, muchos están viendo la Biblia hoy como una bola de cristal. Vamos a ver qué dice de lo que está pasando aquí, etcétera, etcétera. Cuidado con eso. La Biblia y las profecías fueron dadas para que conozcamos a Jesucristo y la esperanza que tenemos en Él. De esa manera debes ver la Biblia y estudiar la profecía. No estás buscando la quinta pata al gato, como quien dice. Y algunos pueden escuchar esta clase al final, ¿y qué de los 1000 años? La clase creo que hemos sido claros en esto. Entonces no vean la Biblia como una bola de cristal. No teman entrar a las profecías. La mayoría de las profecías dadas en el Antiguo Testamento ya se cumplieron en Cristo. Solo faltan muy pocas que se cumplirán en su segunda venida. Para finalizar, quiero dejarles algunas aplicaciones prácticas. Sin perder de vista, por favor, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué aprendemos de lo que hemos visto hasta ahora acerca de que Jesucristo, nuestro gran Redentor, es el centro de las profecías? Bueno, en primer lugar, es importante decir que la visión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento deben ser determinadas por el Evangelio. ¿Vieron eso? La visión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento deben ser determinadas por el Evangelio. Si no vemos el Evangelio dentro de un sistema de interpretación dado en algún libro sobre escatología o en algún mensaje, este debe ser considerado falso y en algún punto de su recorrido se extravió. Si no tiene a Cristo como el centro, se extravió. Así que la visión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento deben ser determinadas por el Evangelio. No importa la serie que usted escuche en internet, no importa el libro que lea, si no se tiene a Cristo como el centro de la escatología, se desvió del camino. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de dos tipos de personas en relación a la escatología? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cuáles eran? Dos tipos de personas cuando se les toca el tema de la escatología. Uno las ven de una manera. ¿Cuáles son esos extremos?
Mucho énfasis en la escatología y toda la curiosidad y tata, y siempre está viendo los videos que venden por allí en la librería cristiana sobre los últimos tiempos, sobre la marca de la bestia y no sé qué, y esto y aquello. Y andan con un pánico. Y el otro extremo es escatología. No. Vamos a hablar de la oración, de la adoración, de cómo orar. Está como un joven que fue a presentar su examen a la universidad y cuando llega la madre le pregunta, hijo, ¿qué calificación sacaste en tu examen? Le dice, no te preocupes, mamá, lo importante es que Cristo viene. Así muchos hoy. Bueno, no hablemos de la escatología, lo importante es que Cristo viene. Entonces tenemos a los dos extremos. Al que es un curioso, obsesivo por la escatología, se vuelve algo más curioso. Y el que le huye por esa misma razón. ¿Y saben por qué se dan estos extremos? Porque no ven a Cristo como el centro de esa doctrina. Por eso uno solo alimenta su curiosidad y el otro le tiene pánico. Porque Cristo no es el centro de la escatología. Hemos perdido de vista eso. Y a través de este curso queremos rescatar esa realidad que como ya mismo lo probamos en la Biblia. ¿Ok? Segunda aplicación. Esta enseñanza nos revela las implicaciones prácticas que tienen las profecías del Antiguo Testamento. Repito, esta enseñanza, o sea, lo que acabamos de ver, que el centro de las profecías es el Evangelio, nos revela las implicaciones prácticas, no complejas, prácticas que tienen las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir? Hermanos míos, ¿qué puede ser más práctico que el Evangelio de Jesucristo? ¿Cierto? El mensaje que salva a los pecadores, el mensaje que el hombre más docto puede conocer y el más indocto debe conocer, no debe ser un mensaje complejo. Si el Evangelio fuese un mensaje muy complejo, solo pudiera llegar a una élite. Pero ese no fue el plan de Dios. Ese no fue el plan de Dios. El Evangelio es práctico. ¿Puede haber algo más práctico que el Evangelio? ¿Y cuál es el tema central de las profecías? ¿Qué significa eso? Ajá. Pero eso se reduce a que la escatología no es tan compleja como nos las han hecho ver. Muchas de las enseñanzas que se dan hoy de escatología no tienen nada de práctico. Tan complejo la cosa. Yo vi escatología en el seminario por muchos meses y yo siempre, no entiendo. Y ya sé que muchos en mi salón hacían lo mismo. Cuando el profesor dijo, ¿entendieron? Amén. Lo importante es que Cristo viene, como dijo aquel joven. Pero lo hemos hecho complejo. No tienen nada de práctico las enseñanzas de escatología de los últimos tiempos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque han perdido de vista el corazón de las profecías y porque muchas de las cosas que se dicen son meras especulaciones. Por eso han hecho difícil la escatología. Nadie entiende. Ustedes no ven que dentro aún de los círculos donde estos temas se tocan, se habla muy poquito. La gente solo habla de lo que se conocen algunas líneas como el rapto secreto. Alguien me corregía muy sabiamente la semana pasada y doy gracias, porque el término ideal es arrebatamiento. Así es como la Biblia lo presenta. Obviamente cuando nosotros escuchamos a personas que creen esta doctrina, rapto secreto, inmediatamente nosotros lo identificamos como dispensacionalismo, pero la palabra correcta es arrebatamiento. El punto es, estas personas han hecho de esta doctrina complejo, por eso es que muchas veces nada más hablan de este tema, del rapto secreto. ¿Por qué no dan más detalle? ¿Por qué, hermanos? Porque para ellos mismos también es compleja la escatología, porque la hicieron compleja, porque sacaron el evangelio de la escatología. Hermanos, ¿y qué hacen estas personas? Crean una tremenda sed por cosas sensacionales y luego a esas personas les resulta muy difícil concentrarse en el verdadero alimento de la palabra de Dios, porque todo se vuelve un sensacionalismo y eso es dañino para nuestras almas. Dañino.
Toda exposición de las Escrituras que no nos lleve a algo práctico es una violación a la esencia misma de las Escrituras. Pablo, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo está diciendo, cada verdad de las Escrituras nos lleva a algo práctico. Entonces, lo que vimos hoy nos muestra que el tema de la profecía del Antiguo Testamento es algo práctico, no tan complejo como nos los han hecho ver. Así que no tema estudiar el Eterno. No le tema a los profetas. Gócese porque el tema central es la profecía. No lo han hecho creer que es complejo, pero es lo más práctico que hay. Si ustedes ven el sistema de interpretación escatológico, es el más sencillo que hay. Así que no tema, como vamos a ver hoy. Y digo esto porque algunos también de esta clase, y yo pensé que iban a hablar de aquello, de la marquita aquella, del chip, del fuego, del otro. ¿Y saben por qué? Porque nos han hecho creer que tiene que ser compleja la cosa. Tiene algo de complejo entender lo que los escritores del Nuevo Testamento dijeron acerca de que era el tema central de los profetas, ¿no? Tercera aplicación. Esto nos enseña la importancia crucial que tiene la muerte de Cristo en las Escrituras. Esto nos enseña la importancia crucial que tiene la muerte de Cristo en las Escrituras. ¿Tienen ustedes interés por el Evangelio de Cristo? ¿Tienen ustedes interés por el tema acerca de la muerte y resurrección de Cristo? Hermanos, el tema central de las Escrituras es la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque fue la única solución posible ofrecida para la salvación de los hombres. Es una verdad que debes anhelar. Y si anhelas esa verdad que está allí en la escatología, debes anhelar también la escatología. Cuarta aplicación. Esta enseñanza, el Evangelio y las profecías, debe servir de amonestación para todos aquellos que manifiestan una gran fascinación por la escatología, pero no manifiestan esta misma fascinación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Voy a repetir esto. Esta enseñanza debe servir de amonestación para todos aquellos que manifiestan una gran fascinación por la escatología, pero no manifiestan esta misma fascinación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano mío, todo lo que tú estudies debe guiarte a Cristo, a crecer en piedad, inclusive la historia de la iglesia. Muchos estudian historia de la iglesia, escatología, soteriología, cualquier doctrina, cualquiera, no solamente la historia, cualquier doctrina. Si sacan a Cristo de allí, solo se va a volver memorizar nombres y fechas. Y ahí no van a pasar. Cristo es el centro de todo, hermano. Aún de la historia de la iglesia. De todo. Pero esta fascinación que vemos hoy por la escatología es antibíblica. Cualquier persona que se dedique a estudiar la escatología sin tener al mismo tiempo una profunda preocupación por Cristo y por su obra redentora, tarde o temprano caerá en el error, lo que ha pasado a muchos. Que sacan a Cristo de la escatología y luego se vuelven famosos por ciertos videos sobre los eventos finales, por dar fechas y todo lo demás. Porque sacaron a Cristo del centro. Y esos hombres no son dignos de seguir, ni sus enseñanzas. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, amén. Es el que ilumina el entendimiento del creyente para que pueda comprender las Escrituras. Sin Él no podemos comprenderlas. El Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo. Si tú no tienes interés por Cristo ni por su obra redentora, ¿crees tú que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad? Por eso es que estos hombres que no tienen un interés por Cristo caen en la confusión porque no pueden ser guiados a toda verdad si Cristo no es importante para ellos. Estás en peligro de caer en error y ese interés malsano en las profecías será causa de grandes divisiones. Es tal el énfasis que se le ha dado en los últimos años a los detalles periféricos de la profecía, como lo son el rapto secreto, el 666, el milenio, el anticristo, el Armagedón, que hoy día muchos toman esos detalles como si fueran una prueba de ortodoxia. El que no lo cree, hereje. Porque se volvió eso más importante que el Evangelio.
Y obviamente eso será la causa segura de decadencia espiritual. Hay personas que saben hablar más de Israel que de Cristo. Y eso debería darles vergüenza. Aquellos que hablan más de Israel que de Jesús. Saben todo de Israel, de todo, todo. Y de Cristo, nada. Nada. Debe darles vergüenza. Vergüenza. Lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. No darte fecha ni locura, viene a dar testimonio de Cristo. Él es el tema central. Juan 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso fue lo que le dijo Cristo a los discípulos. Él les recordará todas las cosas. Por eso fue que pudieron escribir el Nuevo Testamento y podemos confiar en la fidelidad de Él. Dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Quinta y última aplicación. Esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? Que el tema central de la profecía del Antiguo Testamento es el Evangelio de Cristo. Esta enseñanza refuta todo sistema de interpretación bíblico que no tenga a Cristo como figura central de las profecías. Esta enseñanza refuta todo sistema de interpretación bíblica que no tenga a Cristo como figura central de las profecías. De hecho, la escatología es de los últimos tiempos, ¿cierto? ¿De la venida de quién? De Cristo. ¿Quién es el que juzgará? Cristo. ¿Cómo podemos divorciar la escatología del Evangelio? Hermanos, el asunto aquí no es premileniarismo. El asunto aquí no es postmilenarismo. El asunto aquí no es amilenarismo. El asunto es quién o qué es el centro de tu visión de la profecía bíblica. Porque muchas de las personas que se dicen hoy en nombre de la escatología tienen muy poco de Cristo. Muy poco de Cristo, hermano. Libros van y libros vienen del anticristo, películas. Libros van, libros vienen de la batalla de Armagedón. Libros van, libros vienen, videos, películas del 666, de los judíos, de la reconstrucción del templo, pero nada de Cristo. Es increíble que hombres hacen un desarrollo completo en películas, un gasto en recursos, para mostrar de todo menos a Cristo. En estos días que estábamos con el curso, encontré mi carpeta de películas de aquellos tiempos de la Cuarta República. Y lo abrí. La primera película es 666, los judíos, el no sé qué, el templo. Y nada de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Este sistema tiene que ser falso si no tiene a Cristo como el centro. Y debemos rechazar cualquier sistema de interpretación que relegue a Cristo y su evangelio a un lugar secundario. En algún punto estas personas se perdieron del camino. Se perdieron del camino. No se trata de Israel. No se trata del Armagedón. No se trata del 666. Se trata de la cruz de Cristo. Es el tema central de la escatología. Es el tema central de las profecías. Y eso es lo que hace hermosa y gloriosa esta doctrina. No está llamado a hablar de Israel, no está llamado a hablar de la bestia, no está llamado a hablar del Armagedón. Está llamado a hablar de Cristo porque Él es el centro de la doctrina de los últimos tiempos. Cristo y solo Cristo. Nosotros solo debemos seguir e interpretar esta doctrina como lo hizo Cristo y los apóstoles. Así que lo que hemos estudiado hoy es el Evangelio en las profecías. Oremos, mis hermanos.